Buenas tardes, hermanos. Una bendición poder estar en esta tarde compartiendo este tiempo, este momento con nuestros hermanos, ¿verdad? La familia Ríos Perrocal. Gracias, hermanos. Hemos vivido y seguiremos viviendo, ¿verdad?, estos tiempos de compañerismo, tiempos de la familia de Dios. Y qué bonito, ¿eh? Qué hermoso poder tener esta familia, ¿verdad? Gracias a Dios. Y para mí es una bendición tener este tiempo también para compartir lo que tenemos para compartir, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, ¿verdad? Para todo tiempo, para todo momento y para toda situación. El Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 13, Él le dice a sus discípulos, Él sabía, ¿verdad?, cuál es su propósito. Y dice: mi alma está triste, pero para eso he venido, dice el Señor Jesús. Y hay momentos o situaciones en nuestra vida que nos ponen triste, pero eso no exime, ¿verdad?, de la fe y la confianza que el Señor tiene un propósito perfecto para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y lo tuvo para nuestra hermana Mimi. Y después el Señor se despide de sus discípulos y les da la recomendación. Dice: ámense. Lo más grande que tenemos para compartir y disfrutar es el amor. Ámense unos a otros, dice el Señor Jesús, así como yo los he amado, dice el Señor. Y en esto conocemos a Dios, y en esto expresamos a Dios, en esto expresamos al Señor. Y mi hermana Memi lo expresó. Ustedes han dado testimonio de ese amor, ¿verdad?, que ella pudo expresar. Así como amó a su Dios, a su Señor, a su Salvador, ¿verdad?, lo expresó y lo compartió. Y qué bendición, mis queridos hermanos, qué bendición. Y el Señor mismo, ¿verdad?, le sigue diciendo a sus discípulos cuando se despide. Y le dijo Simón Pedro, le dice el Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Cuando el Señor se estaba despidiendo de ellos. Y bueno, en nuestra vida suceden momentos, tiempos, ¿verdad?, que el Señor nos permite también para despedirnos de las personas. Ayer compartí el hermano Hugo, ¿verdad?, ese momento, ese tiempo, ¿verdad?, de ese adiós, ¿verdad?, que tuvo con mi hermana Mimi, ella con esa fe, ¿verdad? Y a veces nosotros con el dolor en nuestro corazón, ¿verdad?, pero vemos la fe, vemos la confianza, ¿verdad? Y bueno, eso nos anima también a nosotros, ¿verdad? Y el Señor Jesús se despide de sus discípulos y bueno, a veces uno quisiera estar siempre ahí con ellos. Dice: ya, si vas para allá, yo quiero ir para allá, ¿verdad? Y Pedro, ¿verdad?, en su amor le dice: Señor, donde tú vayas, yo quiero ir, yo quiero estar. Y yo creo que todos queremos estar donde está el Señor Jesús, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad?, porque es el mejor lugar que podemos tener, que Él fue a preparar para nosotros. Sin embargo, le dice el Señor, le dice a Pedro: Pedro, a donde yo voy, en este momento no me puedes seguir, no puedes ir conmigo, pero me seguirás después. Y gracias a Dios, porque el Señor tiene un tiempo para todos y cada uno de sus hijos que estamos en su voluntad. Esa es la clave, ¿verdad? Cuando estamos en la voluntad del Señor, Él tiene un tiempo. Pedro en ese momento quería estar donde iba el Señor. Dice: este no es tu momento, no es tu tiempo, pero me seguirás después. Y bueno, este fue el tiempo de mi hermana Mimi. Este fue el tiempo que el Señor, ¿verdad?, quiso, en el cual tenerla en su presencia. Ayer comentaban y daban los testimonios de cómo Dios fue preparando todo para ese momento tan especial y del encuentro con Él, ¿verdad? Y qué bendición, mis hermanos, qué bendición para sus hijos, para las personas, ¿verdad?, de fe que confiamos en nuestro Señor. Pero ¿qué de nosotros?
Ella está en la presencia del Señor, haciendo lo que le gusta, alabando a su Dios y sirviéndole, ¿verdad? ¿Y qué de nosotros? Todavía no ha sido nuestro tiempo, pero se va a llegar. Y queremos, ¿verdad?, que el Señor nos diga: me seguirás, porque está confiando en que nosotros vamos a guardar la fe y vamos a poder estar allá, no quedarnos en el camino. Y allá en el camino de Maús, es una historia que conocemos mucho y la platicamos, la compartimos a veces después de la resurrección del Señor Jesús, en la muerte del Señor. Y cuenta de estos discípulos, ¿verdad? Ahí en Lucas 24, dice: he aquí, verso 3, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis en vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hay momentos en nuestra vida que nos podemos o nos hemos sentido así como los discípulos, ¿verdad? Nos reunimos y platicamos. ¿Qué platicamos? De las cosas que de alguna manera han tocado nuestro corazón, ¿verdad? La separación de un ser querido, ¿verdad?, siempre trae tristeza a nuestro corazón, porque hemos estado acostumbrados a convivir, a compartir, ¿verdad? Y ahora normalmente a veces ya no está y nos da tristeza, ¿verdad? Y sucede como ellos, ¿verdad?, que estaban tristes. Pero gracias a Dios, ayer el pastor Andrés hablaba acerca de Jesús, ese amigo que está antes, durante y después, siempre con nosotros. Y aquí vemos a Jesús acompañando a sus discípulos. Y gracias a Dios por esta bendición, por esta distinción que podemos tener de que el Señor nunca nos deja ni nos dejará solos, independientemente de la situación. Y gracias a Dios porque Él se acercó. Yo sé que el Señor Jesús ha fortalecido el corazón y se ha acercado al hermano Hugo, a Huguito, ¿verdad? Y a la familia, ¿verdad? Y Él está ahí y nos pregunta, ¿verdad?, porque quiere que nosotros saquemos eso que está causando cierta tristeza en nuestro corazón. Y es normal que nos sintamos así, ¿verdad? Y bueno, Él les pregunta y ellos contestan, ¿verdad? ¿A poco no sabes lo que ha sucedido? Y Él les responde, le dice el Señor Jesús: a ver, cuéntame, ¿qué cosas? Es importante platicar, mis queridos hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Cuando sintamos algo así, tristeza, también cuando sintamos gozo, ¿por qué no, verdad? Es importante. ¿Por qué estás alegre? ¿Verdad? Es importante decirlo. ¿Por qué estás triste, Señor? Es importante decirlo. Cuando lo decimos, ¿verdad?, como que entra en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Empezamos a ver diferente las cosas. Empezamos a razonar y el Señor les hace esa pregunta: ¿qué cosas? Y ellos platican, ¿verdad?, y hablan de lo que hay en su corazón. Verso 21 dice: porque nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos tenían una esperanza, o más bien tenían en su corazón una concepción de cómo iba a ser la realidad con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Señor no estaba con ellos y ellos se sentían tristes, que les faltaba algo, y era normal. Dice: y ahora estamos esperando, y hace ya 3 días y no ha pasado nada. Y a veces cuando nosotros concebimos en nuestra mente, ¿verdad?, una realidad y no sucede así, no es porque Dios no quiera que suceda así. Dios tiene la forma perfecta de hacer las cosas, ¿verdad? Y gracias a Dios por ellos. Y Él les dice ahí en el verso 25, ¿verdad?, verso 26, perdón: ¿y qué? ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria?
Qué palabras, ¿verdad? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. No era necesario que viviéramos esta vida o estas situaciones para poder estar en su gloria. ¿Verdad? Gracias a Dios, porque para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien para estar en su gloria. No lo entendemos a veces. Es difícil de aceptarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces Él les da, ¿verdad?, la forma, ¿verdad? Y esto es para todos, ¿verdad? Para nuestros hermanos, para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor hace? Una, nos acompaña en el camino. Dos, nos da su palabra, ¿verdad? Él les revela a través de las escrituras, ¿verdad? Dice verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas estas cosas, lo que de Él se decía. ¿Tenemos dudas? ¿Verdad? El Señor se acerca y dice, ahí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Acerquémonos a la palabra del Señor y Él nos dará la respuesta para cada momento y situación. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. ¿Verdad? Gracias a Dios. Y bueno, ese es nuestro refugio, ¿verdad? El Señor está con nosotros y nos refugiamos en su palabra, ¿verdad? Y dice que Él les reveló. Dios les va a estar revelando y nos revela a cada uno de nosotros su voluntad en su palabra. Acerquémonos, refugiémonos en la palabra del Señor cuando sintamos esos momentos de tristeza. Y sigue hablando del Señor, ¿verdad? Dice que les revela acerca de Él. Iba caminando el Señor Jesús con ellos y como que se iba de largo, pero ellos le pidieron una petición hermosa. El Señor siempre nos acompaña, pero a veces nosotros somos los que lo abandonamos. No es Dios, nosotros. Y los discípulos le dijeron, quédate con nosotros. Qué hermosa petición, mis hermanos. Y el Señor en este momento, en esta situación, quédate conmigo. Quédate conmigo. Y el Señor siempre concediendo, ¿verdad?, esas peticiones. Y es el deseo de Él, que nosotros estemos con Él y Él con nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios porque los discípulos le dijeron, quédate con nosotros. Yo creo que en esos momentos, ¿verdad?, en cualquier momento que tengamos difícil de nuestra vida, dice, Señor, no me abandones, quédate conmigo. Te necesito, Señor. Y gracias a Dios porque el Señor lo hizo. El Señor lo desea estar con cada uno de nosotros, y dice que entró con ellos, compartió con ellos la cena del Señor. Qué momentos tan especiales. Mi hermana Mimi lo disfrutó, y nosotros tenemos que seguirlo disfrutando, mis queridos hermanos. Lo tenemos que seguir disfrutando, ¿verdad? Y dice que ellos cuando estuvieron en esa comunión con el Señor, Dios les empezó a revelar de manera diferente las cosas que habían sucedido. Y ellos dicen, ¿no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos revelaba las Escrituras? Y gracias a Dios, porque el Señor, así es, lo podemos sentir en nuestro corazón. Como Él nos habla, como Él nos consuela, como decía el pastor así, como Él, ¿verdad?, tiene ese momento, esa situación, esa respuesta tan especial y particular para todos y cada uno de nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Gracias a Dios. Y dice que ardía en su corazón, ¿verdad? Ardía en su corazón cuando nos hablaba. Y bueno, disfruten al Señor, que en esos momentos podemos acercarnos, abrir nuestro corazón, y que el Señor pueda consolar y nos pueda hablar en esos momentos tan especiales de nuestra vida. Y bueno, ese momento, ¿verdad?, de tristeza, la presencia del Señor trajo el consuelo, trajo la palabra, trajo el acompañamiento. Y dice el verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Son momentos, ¿verdad?, que un momento dado ya no van a estar las personas físicamente que han estado con nosotros.
y podemos sentir la soledad. Pero gracias a Dios por la compañía del Señor Jesús, y que bueno, podemos ver la diferencia y levantarnos, ¿verdad? Y volver a realizar esa encomienda. Las situaciones que pasan en nuestra vida no tienen que cambiar el propósito particular de Dios para cada uno de nosotros. Ellos iban camino a Emaús, otro lugar. El Señor le había dicho: váyanse a Galilea. Y con el encuentro del Señor, en ese momento, dice, ellos retornaron al propósito. Que las situaciones, por difíciles que sean en la vida, no cambien el propósito que Dios tiene para ustedes. Y el propósito principal es salvarlos, usarlos y estar en su presencia. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Gracias a Dios. Y dice verso 34, y que compartían la esperanza que hay en Cristo Jesús. Ha resucitado. El Señor verdaderamente ha resucitado. Gracias a Dios por esa esperanza que tenemos en el Señor, ¿verdad? Y termina esta parte, dice: y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido, ¿verdad? Gracias a Dios por las cosas que podemos contar de los siervos del Señor, de la presencia del Señor en la vida de sus hijos, ¿verdad? Hemos contado, ¿verdad?, de nuestra hermana Mimi. ¿Qué contarán de nosotros? ¿Qué contarán de nosotros? Que puedan contar las cosas que han acontecido y que hemos hecho. Las personas en realidad mueren cuando sus obras, ¿verdad?, ya no están, no las contamos, ¿verdad? Pero mientras hablamos de ellas, ellos siguen, ¿verdad?, colaborando, y permanecen sus obras para siempre. Yo sé que la obra de la hermana Mimi permanecerá en los corazones y las mentes de su esposo, de su hijo, de su familia, de cada uno de nosotros que le hemos conocido. Del Señor Jesús tiene más de 2000 años y seguimos contando, ¿verdad? Y Él está vivo, ¿verdad? Él ha resucitado. Y bueno, gracias a Dios, contemos y hablemos, ¿verdad? Y gocémonos con esa bendición de poder contar las maravillas. Termino con esta 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un gran misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Alentaos unos a otros con estas palabras. Gracias a Dios por su palabra. Vamos, acompáñenme en una oración. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar y pedirle al Señor. Yo no sé qué en su corazón de mis hermanos, lo sabemos, ¿verdad?, que hay tristeza normal, ¿verdad? Y muchos de nosotros que conocemos a la familia no quisiéramos, ¿verdad?, estos momentos, pero son necesarios. Es parte, ¿verdad?, del propósito de Dios para nosotros. Pero confiamos, pidamos al Señor. Sabemos que Él está aquí con nosotros. Lo podemos ver, lo podemos sentir y lo podemos disfrutar. Y que nos revele de manera particular su palabra para todos y cada uno de nosotros, y que podamos convivir con Él, y que pueda arder nuestro corazón y poder decirle gracias, Señor, y contar las maravillas. Yo sé que a mi hermana Mimi eso le gusta, le alaba, era su pasión, y debe ser la de todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor bendito, en esta tarde, Señor, te damos gracias por la presencia tuya en medio de nosotros, Señor. Gracias porque en este momento tan especial, Señor, tú estás con nosotros. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces el corazón del pastor Hugo, de Hugo Junior, su hijo, Padre Celestial, de sus hermanas, de su familia, Padre Celestial. Que es natural que se sientan tristes, Padre bendito.
Pero te doy gracias, Padre bendito, porque tú eres nuestro consuelo. Gracias porque tú eres nuestro compañero, Señor, que le has acompañado, has estado, Señor, con ellos y seguirás estando con ellos. Sigue caminando con ellos, Padre bendito. Quédate, Señor. Quédate en sus mentes, en su corazón, Señor, y que tú, Señor, a través de tus escrituras, cada día les reveles, nos reveles tu voluntad para cada momento, para cada situación, Padre celestial. Y permite, Señor, que tú puedas consolar en sus corazones, Señor. Que pueda arder en su corazón, Señor, esa presencia tuya de paz, de gozo, Señor, de esperanzas, Padre bendito. Gracias, Padre bendito, por la promesa tuya, Señor. Confiamos que nuestra hermana Mimi está en tu presencia. Lo creemos, Padre celestial. Pero también, Señor, nosotros nos quedamos y te pedimos que nos ayudes, Padre, para esperar ese momento también, para en el cual nosotros podamos estar contigo, Padre bendito. Gracias te damos por este tiempo, por este momento y por la promesa de la resurrección, de la vida eterna, Padre. Permítenos, Señor, que podamos decirte, quédate, Señor, con nosotros, quédate en nuestro corazón, te necesitamos. Perdónanos si hay algo, Padre, que impida que tu presencia pueda estar con nosotros y podamos alabarte y glorificarte por siempre. Te lo pedimos, Señor, y ponemos en tus manos a nuestro pastor, al hermano Hugo, a su hijo, a esta iglesia y a cada uno de los que estamos aquí, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por el testimonio de nuestra hermana Mimi, Padre, y que tu nombre siempre sea glorificado, Padre. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén.